Mi nombre es Mercedes. Tengo 74 años y vivo sola en una casita modesta en las afueras de Toluca. Es una casa chiquita, de paredes sencillas, pero es mía. La compré con cada centavo que ahorré durante casi 50 años de trabajo. Desde esta cocina, donde el café hierve y las paredes guardan tantos silencios, te hablo hoy. No porque busque compasión. No, ya no espero nada de nadie. Te hablo porque me pesa el alma, y a veces contarle tu historia a un desconocido es la única forma de no volverse loca. Siempre soñé con tener una gran familia unida, hijos que me abrazaran en mi vejez, nietos corriendo por la casa, haciéndome preguntas, pidiéndome galletas. Pensaba que, después de una vida de sacrificios, de limpiar casas ajenas, criar sola a mis 3 hijos, algún día el amor me alcanzaría como recompensa. Pero no fue así. Mis hijos no me visitan. A veces pasan meses sin una llamada. Si me buscan es porque necesitan algo, dinero, que les cuide a sus hijos, o porque nadie más puede hacer lo que ellos no quieren hacer. Las pocas veces que llegan es con prisa, sin abrazos, sin preguntas sobre cómo estoy. Me hablan como si yo fuera una carga, como si cada año que vivo les costara algo. A veces, cuando me siento muy sola, saco una caja de fotos que guardo en el armario del cuarto. Hay fotos de cuando eran pequeños, sus caritas sonrientes, sus manos pequeñas tomando las mías. Yo, más joven, con el delantal puesto, siempre con la sonrisa cansada de quien no tiene tiempo para pensar en sí misma. Veo esas imágenes y me pregunto, ¿en qué momento se rompió todo? No tengo muchas visitas, solo la señora Amalia, una vecina que viene a veces a tomar café y platicar. Ella también es viuda y sus hijos también se alejaron. Me dice que no somos las únicas, que muchas mujeres de nuestra generación dieron todo y recibieron poco. Será por eso que entre nosotras nos entendemos con solo una mirada. Cuando voy al mercado, las muchachas que venden flores me sonríen. A veces me regalan una rosa o un clavel. Me dicen abuelita, aunque no me conocen. Esa palabra, que debería ser la más dulce del mundo, ya no me emociona como antes, porque de mis verdaderos nietos, no sé ni qué edad tienen ya. Crecieron sin mí. No me conocen, y creo que tampoco les importa. Hay noches que no puedo dormir. Me levanto, me siento frente a la ventana y veo cómo la ciudad duerme. En esos momentos me invaden recuerdos. No sé si es castigo o consuelo, pero mi memoria es buena. Recuerdo cada sacrificio, cada lágrima escondida, cada promesa rota. Me pregunto si todo lo que hice valió la pena. Yo no me considero una mala madre, tampoco perfecta, claro, pero di todo, todo. No hubo un solo día en que mis hijos se fueran sin desayuno a la escuela. Nunca falté a una junta, aunque tuviera que salir corriendo del trabajo con las manos llenas de cloro. Si se enfermaban, dormía sentada en una silla al lado de su cama. Y aún así, hoy, nadie me llama mamá con cariño, nadie me mira con ternura. He aprendido a hacerme compañía, pongo la radio, bordo servilletas, leo libros prestados de la biblioteca del barrio. Hay días que se sienten más livianos, otros que pesan como una piedra en el pecho. Pero aquí sigo, porque aunque no me amen como yo los amé, me niego a desaparecer como si nunca hubiera existido. Y por eso quiero contarte mi historia, porque quizá tú también estés pasando por algo parecido. Y si es así, quiero que sepas que no estás sola, que hay muchas como tú y como yo. Mujeres que fueron madres, abuelas, sirvientas, pero nunca fueron amadas de verdad. Mujeres que merecen ser escuchadas. Esta es mi verdad, cruda, sin adornos. Te la contaré con el corazón en la mano, como se cuentan las cosas que pesan desde el alma. Y si al final de todo esto, tú también sientes algo, aunque sea un poquito, entonces habrá valido la pena hablar. Antes de todo esto, antes de las lágrimas, del abandono, de las noches frías sin una sola llamada, hubo una época en la que creí que la vida me iba a sonreír. Tal vez no con lujos, ni con felicidad de película, pero al menos con algo de cariño, con esos abrazos que se sienten en el pecho y no se olvidan. Y en ese tiempo yo era una mujer joven, ingenua,
con sueños que no sabía que se le romperían tan pronto. Me llamaban Meche. Tenía apenas 17 años cuando me casé con Julián. Era un muchacho apuesto, alto, con una sonrisa que me hacía sentir especial. Lo conocí en la feria del pueblo, en San Felipe del Progreso. Él vendía aguas frescas con su papá y yo ayudaba a mi madre en el puesto de tamales. Se acercó una tarde, me pidió una horchata y me dijo que yo era la muchacha más bonita que había visto en la feria. Yo me reí, le bajé la mirada, y desde entonces no dejó de buscarme. Nos casamos al año siguiente. Mis padres no estaban muy convencidos, pero yo estaba enamorada, y en ese tiempo una mujer de mi edad ya debía tener marido. Así se pensaba. Julián y yo nos fuimos a vivir a una habitación rentada en Toluca. Él empezó a trabajar de ayudante en una panadería, y yo cocinaba, lavaba y soñaba con llenar ese cuarto con risas de niños. No tardaron en llegar. Mi primer hijo, Ernesto, nació cuando yo tenía 19. Un año después llegó Patricia, y a los 22 ya tenía 3 hijos, Ernesto, Patricia y Luisito. Éramos pobres, sí, pero yo me sentía rica de amor. Julián, aunque era un poco parrandero, volvía a casa casi todas las noches. Me traía panecillos que sobraban en el trabajo. Me decía que tenía la familia más bonita del mundo. Pero los años empezaron a desgastar todo. Julián se volvió más ausente, más frío. Las borracheras se volvieron rutina. Los gritos también. A veces llegaba oliendo a perfume de mujer, con marcas en el cuello que no eran mías. Yo no decía nada. Pensaba que era una etapa, que los hombres eran así, y que yo tenía que aguantar por mis hijos. Un día, simplemente no volvió. Me dejó una nota escrita con lápiz, mal borroneada. Meche, no puedo con esta vida. Me voy. Cuida a los niños. Nada más. Sin un adiós, sin una explicación. Yo tenía 25 años, 3 niños pequeños, ni un centavo en la bolsa, y el corazón hecho pedazos. Lloré una semana entera. Me encerré en el cuarto, dejé de comer. Pero luego vi a mis hijos, flaquitos, con los ojos grandes, mirándome con hambre y miedo, y entendí que no podía darme el lujo de caer. Tenía que seguir. Tenía que hacer lo que fuera para sacar a mis hijos adelante. Fue entonces que empecé a buscar trabajo. Nadie contrataba a una mujer sin estudios, con 3 hijos a cuestas. Pero una vecina me dijo que en una casa grande del centro necesitaban a alguien para limpiar. Fui con mi mejor vestido, el pelo trenzado, las manos sudando. Me recibió una señora elegante, con perfume caro y voz firme. Me preguntó si sabía barrer, planchar, cocinar. Dije que sí a todo, aunque muchas cosas no las sabía hacer tan bien. Me contrataron ese mismo día. Así comenzó mi vida como sirvienta. De lunes a sábado, limpiaba pisos de mármol, lavaba ropa fina, preparaba comidas de las que nunca había oído hablar. Llegaba a casa con los pies hinchados, la espalda adolorida, pero con algo de dinero en la bolsa. Con eso compraba leche, pan, útiles escolares. Los domingos eran para mis hijos. Cocinábamos juntos, les contaba historias, les peinaba el cabello mientras les decía que algún día tendríamos una casa con jardín. Poco a poco fui consiguiendo más casas donde trabajar. Algunas familias me trataban con respeto, otras con desprecio. Me acostumbré a que me dijeran «la muchacha», aunque ya tenía 30 años. Me acostumbré a que me ignoraran en la mesa, a comer en la cocina, a salir por la puerta de atrás. Todo por mis hijos. Me aseguraba de que no les faltara nada. Les compraba libros, uniformes, les preparaba lonches con recaditos dentro. Les decía que debían estudiar, que no quería que terminaran como yo. Y cuando alguien me preguntaba si me sentía cansada, respondía que no, porque lo hacía por amor. Por ese amor de madre que una cree incondicional, eterno, suficiente. Durante un tiempo pensé que todo iba a estar bien. Ernesto era buen alumno, Patricia era dulce y obediente, y Luisito... ¡Ay, Luisito era el más cariñoso! Me abrazaba todos los días al regresar del trabajo. Me decía, «Mami, eres la mejor del mundo». Esas palabras eran mi medicina, mi aliento, mi esperanza. Nunca me permití enfermarme,
ni llorar enfrente de ellos. Cuando algo me dolía, lo escondía. Cuando alguien me humillaba en el trabajo, llegaba a casa con una sonrisa. Porque mis hijos no merecían cargar con mis penas. Ellos eran mi motor, mi todo. Jamás me imaginé que algún día serían ellos los que me harían llorar. La primera vez que sentí que algo no andaba bien fue con Ernesto, mi hijo mayor. Ya tenía 17 años y estaba por terminar la preparatoria. Yo estaba tan orgullosa. Siempre había sido un muchacho callado, aplicado, con buenos modales. Yo soñaba con verlo en la universidad, convertido en licenciado, con traje y corbata. Decía que quería estudiar administración y que algún día me compraría una casa de 2 pisos y con jardín grande. Yo lo creía todo. Me aferraba a sus palabras como un náufrago a una tabla. Un día, una de las señoras para las que trabajaba, la señora Leticia, muy fina ella, me dijo que necesitaba que alguien ayudara en una fiesta que iba a organizar para su hija. Era una quinceañera enorme, con mariachis, banquete, más de 100 invitados. Me ofreció un pago doble si yo ayudaba sirviendo mesas y recogiendo platos. Acepté sin pensarlo. Eran tiempos difíciles y ese dinero me serviría para comprarle a Ernesto el traje para su graduación. Llegó el día de la fiesta y ahí estaba yo, vestida con mi uniforme blanco, sirviendo canapés entre señoras perfumadas y jóvenes bailando al ritmo de la banda. En una de esas vueltas por el salón vi a Ernesto. Estaba en una esquina, con unos amigos, riéndose. Me sorprendió, porque él no me había dicho que asistiría a esa fiesta. Me alegré de verlo, hasta que noté que, al verme, cambió de expresión. Se puso serio, incómodo. Luego, se giró y le dijo algo a uno de sus amigos. Todos rieron. No pude escuchar bien, pero algo en mi pecho se apretó. Seguí con mi trabajo, pero mis ojos no podían evitar buscarlo. En un momento, me acerqué a una mesa donde él estaba para recoger vasos. Lo miré, le sonreí. Él apenas me vio. Fingió no conocerme. No me llamó mamá, no me dijo gracias. Me trató como a una extraña, como si yo fuera invisible. Después supe por una vecina que Ernesto les había dicho a sus amigos que yo no era su madre, que su mamá había muerto hace años y que él vivía con una tía. Sentí que me clavaban un cuchillo en el alma. ¿Cómo podía avergonzarse tanto de mí? ¿De mí, que lo había criado con las uñas, que había dejado la piel en casas ajenas para que él tuviera un futuro? Intenté hablar con él esa noche, cuando volvió a casa. Le pregunté si le daba vergüenza tener una madre que trabajaba limpiando casas. Me respondió sin mirarme a los ojos. Es que tú no entiendes. La gente juzga. Nadie respeta a los que vienen de abajo. Esas palabras se me clavaron en el corazón. Yo, que había dado todo sin esperar nada. Yo, que me había roto la espalda para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Y ahora era una vergüenza para mi propio hijo. No fue el único. Poco tiempo después, Patricia empezó a cambiar también. Se volvió distante, fría. Ya no me contaba sus cosas. Empezó a salir con un muchacho mayor, de familia pudiente. Un día la escuché hablar por teléfono, diciéndole que su mamá era una señora que la había criado, pero que no era como las demás. Como si yo fuera una empleada que solo estaba ahí por obligación. Luisito, mi pequeño Luisito. Él fue el último en cambiar. Me costó más aceptar su transformación, porque él siempre había sido el más dulce, el que más me abrazaba. Pero cuando entró a la universidad y se mudó a la ciudad, las llamadas se volvieron escasas. Me decía que estaba ocupado, que tenía muchas tareas, que luego me llamaba. Y ese luego se convirtió en semanas, meses. La casa, que antes estaba llena de risas, se volvió un lugar de ecos. Ponía la radio solo para no escuchar el silencio. Empecé a trabajar más horas. No por necesidad, sino para no pensar. Porque cada vez que me sentaba, las lágrimas me traicionaban. Recuerdo una noche en especial. Había cocinado mole, el favorito de Luisito.
Lo esperé con la mesa puesta. Le había dicho que vendría. Pasaron las horas y no llegó. A las 11 me llamó. Con voz apurada me dijo que se le había olvidado, que estaba en una reunión. Colgué el teléfono y me senté sola a cenar. El mole ya estaba frío. Ese día entendí que algo dentro de mí se rompía, que el amor que había dado no era garantía de ser amada, que mis hijos ya no me veían como madre, sino como alguien que había cumplido su función y debía apartarse. Me dolió como nunca antes, y supe que lo peor todavía estaba por venir. Después de tantas decepciones, lo más lógico habría sido poner un límite, gritar, reprocharles, alejarme. Pero no lo hice, porque soy de otra generación, una generación de mujeres que aprendimos a callar, a aguantar, a justificar todo con amor. Me decía a mí misma que ellos no eran malos, que solo estaban confundidos, que la vida los había cambiado, que tal vez, con el tiempo, se darían cuenta de todo lo que yo había hecho por ellos. Así empecé a vivir en una especie de negación. Cada desprecio, cada ausencia, cada palabra hiriente, yo la disfrazaba con excusas. Está ocupado. No me llamó porque se le pasó. Seguro me quiere, pero no lo sabe demostrar. Me aferraba a esa esperanza tonta, como si con desear lo suficiente ellos cambiaran. Seguí haciéndome presente. Cuando Ernesto consiguió trabajo, fui la primera en felicitarlo. Le llevé una camisa nueva que le compré con el último pago del mes. Él la recibió con una sonrisa apurada y me dijo que no podía quedarme mucho, que tenía visitas. Nunca me ofreció ni un vaso de agua. Me fui caminando a casa, con la bolsa vacía pero la cabeza llena de justificaciones. Patricia se fue a vivir con su novio. Me enteré por una vecina. No me lo dijo en persona ni me pidió consejo. Simplemente un día dejó de volver. Cuando intenté llamarla, me contestó con frialdad. «Estoy ocupada, mamá. No me llames tanto». Aún así, cuando supe que estaba embarazada, fui corriendo a verla. Le llevé fruta, le cociné caldo de pollo. Me senté a su lado y le toqué el vientre con ternura. Le dije que siempre estaría para ella, pero sus ojos seguían siendo distantes, como si yo fuera una extraña que había llegado sin ser invitada. Luisito, ay, Luisito. Mi corazón se resistía a rendirse con él. Aunque pasaban semanas sin noticias, yo le seguía mandando mensajes, preguntándole si necesitaba algo. Le transfería dinero aunque no me lo pidiera. Un día me respondió: «Mamá, estoy bien. No me sobreprotejas». Ese sobreprotejas me dolió. No sabía que el amor podía molestar. Me volví invisible en la vida de mis hijos, pero aún así no quería aceptarlo. Me obligaba a sonreír cuando alguien me preguntaba por ellos. Decía que estaban bien, que me visitaban, que me querían mucho. Mentía. No por orgullo, sino por necesidad, porque decir la verdad me rompía por dentro. En mi casa seguía cocinando sus platillos favoritos, como si en cualquier momento fueran a aparecer. Mantenía sus cuartos limpios, con la ropa doblada, como cuando eran niños. Me sentaba en el borde de sus camas, hablándoles como si aún estuvieran ahí. Me imaginaba sus risas, sus pasos por el pasillo, sus voces llamándome mamá. Guardaba todo lo que me recordaba a ellos. Dibujos de la escuela, cartas del Día de las Madres, sus juguetes viejos. A veces abrazaba una de sus camisetas y me dormía llorando. Me negaba a creer que esos hijos, que un día me adoraron, ahora me daban la espalda sin culpa. Una tarde, la señora Leticia, la misma para quien trabajé años, me vio sentada en una banca, sola, con la mirada perdida. Se acercó, me saludó con cortesía y me dijo: «¿Y sus hijos, Mercedes? ¿Ya tiene nietos?». Yo le sonreí con la mejor cara que pude. «Sí, señora, ya tengo 3. Son una bendición». No le dije que apenas los conocía, que nunca me habían dicho abuelita, que ni siquiera sabía sus colores favoritos. Me convertí en experta en mentir con una sonrisa, en fingir que todo estaba bien, porque aceptar la verdad era reconocer que había fracasado.
que todo el amor que di no fue suficiente. Me aferraba a cualquier señal. Si Ernesto me escribía un mensaje con un ¿cómo estás?, yo lo leía una y otra vez, como si fuera una carta de amor. Si Patricia me dejaba ver a su hijo por 10 minutos, yo lo tomaba como un regalo del cielo. Si Luisito me mandaba una foto por error, yo la guardaba como un tesoro. Vivía de migajas, de recuerdos, de promesas nunca cumplidas, y aún así me decía a mí misma, un día van a volver, van a entender, van a amarme como yo los amo. No quería ver la realidad. No quería admitir que, para ellos, yo ya no era madre, sino una sombra. Hay un momento en la vida en que el silencio se vuelve demasiado fuerte, en que la ausencia pesa más que cualquier enfermedad, y así me encontraba yo, inmersa en una soledad que no se veía desde fuera, pero que por dentro me devoraba. Los días empezaron a volverse todos iguales. Me despertaba temprano, como siempre, porque el cuerpo ya estaba acostumbrado a décadas de madrugar. Ponía el café, preparaba un desayuno sencillo y me sentaba sola a la mesa, mirando la silla vacía frente a mí. Esa silla que alguna vez ocupó cada uno de mis hijos. Esa silla que, con el tiempo, se volvió una especie de fantasma, una herida abierta. Ya no trabajaba tanto como antes. Solo hacía limpiezas 2 veces por semana en casas de confianza para no perder la rutina y tener con qué pagar los medicamentos para la presión. El resto del tiempo lo pasaba en casa, bordando, escuchando la radio, leyendo novelas prestadas. Me inscribí en un taller de tejido en el centro comunitario, más que nada para ver caras, para sentir que todavía formaba parte del mundo. Pero aún con todo eso, me sentía vacía. Nadie me esperaba. Nadie me necesitaba. Y eso, para una madre que vivió toda su vida entregada a los demás, es una muerte lenta. Recuerdo un cumpleaños en especial, mis 70 años. Pensé que al menos ese día alguno de mis hijos vendría. Preparé arroz, mole, horneé un pastel sencillo. Puse música, me arreglé el cabello, usé mi blusa favorita. Las horas pasaron. El teléfono no sonó. Nadie tocó la puerta. A las 8 de la noche apagué la música y me senté frente al pastel. No pude soplar las velas. No tenía fuerzas. Lloré como no lo hacía desde que Julián me abandonó. No por estar sola, sino por darme cuenta de que ya ni siquiera me recordaban, que yo había desaparecido de sus vidas sin que se dieran cuenta, como si nunca hubiera existido. La tristeza empezó a afectarme físicamente. Perdí peso, me sentía débil, me costaba levantarme. Fui al médico y me dijo que estaba bien de salud, pero que me veía apagada. Me recomendó salir más, convivir, distraerme. Pero, ¿cómo se distrae una mujer que siente que su alma está rota? Un día me encontré con una amiga de la infancia en el mercado, Marta. Me saludó con cariño, me abrazó, me preguntó por mis hijos. No supe qué decir. Me quedé callada. Ella lo entendió todo con una sola mirada. Me apretó la mano y me dijo, «No estás sola, Meche. A muchas nos ha pasado». Esas palabras me reconfortaron, pero también me dolieron. ¿Cómo es posible que tantas madres lleguemos a viejas sintiéndonos descartadas? Empecé a escribir cartas que nunca enviaba, a cada uno de mis hijos. Les contaba cómo me sentía, les hablaba de los recuerdos que guardaba, de los sacrificios que hice por ellos. Les decía que los amaba, que los extrañaba, que a veces me dolía el cuerpo, pero que lo que más me dolía era el corazón. Las guardaba en una caja, bajo mi cama. No sé si algún día las leerán. Una tarde, mientras limpiaba el ropero, encontré una de las cartitas que Luisito me hizo en la primaria. Decía, «Mami, te amo con todo mi corazón. Gracias por hacerme mi desayuno rico. Eres la mejor mamá del mundo». Me quedé horas con ese papel en las manos, leyéndolo, tocándolo como si fuera sagrado. Me pregunté dónde había quedado ese amor, en qué momento se había perdido. La casa, mi casa, empezó a sentirse como una jaula. Las paredes me hablaban con ecos del pasado. La televisión no me distraía.
La comida no tenía sabor. ¿Y el teléfono? Ese aparato que antes sonaba tanto, ahora solo recibía llamadas de bancos, encuestas o equivocaciones. Una noche, mientras bordaba en silencio, escuché un ruido fuerte en la calle. Me asomé. Era una ambulancia en la casa de la vecina. Me quedé paralizada. Pensé, ¿y si me pasa a mí? ¿Y si un día me caigo, me enfermo y nadie se entera? Esa idea me persiguió por días. Me dio miedo morirme sola, que nadie encontrara mi cuerpo, que mis hijos se enteraran tarde, o peor, que ni se enteraran. Fue entonces que me dije a mí misma que tenía que hacer algo, que no podía seguir así, esperando llamadas que no llegaban, abrazos que nunca volverían, que merecía algo más, aunque fuera poquito, algo que me recordara que seguía viva. A veces, la esperanza llega disfrazada de casualidad. Otras veces, entra por la puerta menos pensada. En mi caso, llegó gracias a una mujer que apenas conocía. Doña Marta, mi amiga de infancia, con quien me reencontré en el mercado aquella vez. Ella fue quien me dio un consejo que cambió mi rumbo. Meche, vente conmigo a las reuniones del DIFE. Nos juntamos las señoras grandes, tejemos, platicamos, hasta hacemos ejercicios de respiración. Te va a hacer bien. Aunque sea para salir un poco de casa. Al principio no quería. Me daba vergüenza. Yo, en un grupo de señoras hablando de sus problemas, ¿qué iba a decir? ¿Que mis hijos no me llamaban? ¿Que vivía esperando mensajes que nunca llegaban? Pero Marta insistió. Tanto que una mañana me vino a buscar. Me trajo un suéter, me agarró del brazo y me dijo, «Vamos, si no te gusta, no vuelves, pero hoy vienes». Fuimos caminando hasta el centro comunitario. Era una sala modesta, con sillas de plástico, ventanas grandes y una pizarra. Había unas 15 mujeres, todas mayores, algunas con bastón, otras con el cabello blanco recogido en trenzas. Me miraron con sonrisas cálidas, como si ya me conocieran. Marta me presentó. Ella es Mercedes, es nueva. Trátenmela bonito. Nos sentamos en círculo. Empezaron a hablar de sus semanas, de sus achaques, de sus nietos, o de la falta de ellos. Algunas contaban chistes, otras lloraban al recordar. Me sorprendió la libertad con la que se expresaban. No había juicio, solo empatía. Ese día no hablé mucho, pero escuché. Escuché historias que se parecían demasiado a la mía. Una señora, doña Ernestina, dijo algo que se me quedó grabado. Nosotras dimos tanto que nos olvidamos de nosotras mismas, y ahora, que nadie nos necesita, tenemos que aprender a necesitarnos a nosotras. Esas palabras me sacudieron. Nunca me había permitido pensar en mí como persona. Siempre fui madre, trabajadora, cuidadora. Pero, ¿yo? ¿Mercedes? ¿Qué quería ella? Volví al grupo la semana siguiente. Y la siguiente. Empecé a hablar, a compartir. Al principio con vergüenza, luego con alivio. Había algo sanador en poner en palabras lo que una ha guardado tantos años. Y escuchar que otras también lo vivieron, que no estaba sola, me dio fuerza. Una de las actividades que más me gustó fue escribir. Nos pedían que escribiéramos una carta a nosotras mismas, como si fuéramos nuestras propias hijas. En esa carta me pedí perdón, por haberme olvidado tantos años, por haber aguantado tanto dolor sin decir nada. Y me prometí que, de ahora en adelante, iba a pensar un poquito más en mí. También me animé a hacer algo que nunca creí, tomar clases de alfabetización digital. Sí, a mis 74 años aprendí a usar un celular inteligente. Marta me enseñó a mandar mensajes por WhatsApp, a hacer videollamadas, a tomar fotos. Me sentí torpe al principio, pero también viva. Me reí de mí misma, y hacía mucho tiempo que no lo hacía. Un día, una de las muchachas del taller me ayudó a abrir una cuenta de Facebook. Me dijo que tal vez, por ahí, podría ver fotos de mis nietos. Me animé. Busqué los nombres de mis hijos, y ahí estaban, sonriendo, viajando, compartiendo momentos que yo no conocía. Me dolió verlos así, sin mí.
pero también me llenó de una certeza: ellos estaban bien. Aunque no me necesitaran, estaban vivos, sanos, y eso, en el fondo, también era un consuelo. Esa noche, después de mucho pensar, tomé una decisión. No iba a seguir rogando amor, no iba a esperar, iba a vivir lo que me quedara de vida para mí. Porque aunque llegara tarde, yo también merecía paz, alegría, dignidad. No podía obligarlos a amarme, pero sí podía empezar a amarme yo. Empecé a arreglar mi casa con cariño, compré flores para mí. Cocinaba lo que me gustaba, no lo que ellos querían. Me compré una blusa nueva, de esas que siempre decía que no eran para mi edad. Me sentaba al sol cada mañana, con un café en la mano y una sonrisa chiquita, pero sincera. Por primera vez en décadas, me miré al espejo y no vi solo a una madre, a una abuela, a una sirvienta. Vi a Mercedes, una mujer completa, rota pero viva. Con cicatrices, sí, pero con ganas de sanar. Y esa fue mi nueva decisión. No esperar más. No mendigar amor. Vivir. La decisión de dejar de mendigar amor no fue fácil. Decirlo es una cosa, hacerlo, otra muy distinta. Porque el corazón de una madre siempre guarda una esperanza terca, por más que la vida la golpee una y otra vez. Pero hubo un momento, una situación concreta, que me empujó a actuar, a decir lo que nunca había dicho, a defenderme por primera vez en mi vida. Fue una mañana de sábado. Yo acababa de regresar del taller del DIF. Estaba de buen ánimo. Había aprendido a enviar notas de voz y hasta me animé a leer en voz alta un pequeño poema que escribí. Me sentía útil, ligera, como si el mundo no fuera tan gris como lo había sentido durante años. Al llegar a casa, encontré 5 llamadas perdidas de Ernesto. Me sorprendió. No me llamaba hacía meses. Pensé que tal vez había pasado algo grave. Le devolví la llamada de inmediato. Me contestó con un tono seco, casi autoritario. «Mamá, necesito que vengas esta semana a cuidar a Emiliano». Emiliano era su hijo menor, mi nieto, un niño que apenas había visto 2 veces. «¿Y su mamá?», pregunté. «Se va de viaje por trabajo, y yo también. No tengo con quién dejarlo. Tú eres su abuela, es tu deber». Sentí una punzada en el pecho. No me preguntó si estaba bien, no mencionó cuánto tiempo sin hablarme, no hubo un por favor. Solo una orden, como si yo fuera una empleada a la que se recurre cuando no hay otra opción. Como tantas veces antes. Respiré hondo. Podía haber dicho que sí. Podía haberme puesto mis zapatos viejos y tomado el camión al otro lado de la ciudad, como siempre. Pero no. Esta vez no. Esta vez no iba a traicionarme a mí misma. «Ernesto», le dije con voz firme, tratando de que no me temblara. «No puedo». «¿Cómo que no puedes? ¿Estás enferma?» «No, estoy ocupada. Tengo cosas que hacer». Hubo un silencio. Luego, su tono cambió. «¿Qué cosas vas a tener tú? Si no haces nada». Esa frase fue como una bofetada. Pero me mantuve en pie. «Ernesto, no soy una niñera. No soy tu sirvienta. Soy tu madre, y merezco respeto. Mamá, no empieces. Solo te pedí un favor». «No, no fue un favor. Fue una orden, y ya no acepto que me traten así. Me he pasado la vida dándoles todo, sin pedir nada, pero ya se acabó. No puedo seguir dándome sin recibir siquiera un poco de cariño». Sentí que se me apretaba la garganta, pero no lloré. No esta vez. «Si algún día quieres venir a verme, si quieres hablarme como hijo, aquí estaré. Pero no más obligaciones sin amor, no más visitas de interés, no más usarme como si no valiera». Colgó sin decir adiós. Me senté en la cama, con las manos temblorosas. Por un momento dudé. Me pregunté si había hecho mal, si tal vez me había pasado, pero luego una calma me invadió, una paz que no había sentido en años. Había dicho lo que guardaba desde siempre. Había defendido mi dignidad. Y eso no tenía precio. En los días siguientes no recibí ninguna llamada, ni de Ernesto, ni de Patricia, ni de Luisito.
Silencio total. Pero esta vez el silencio no me dolió, porque sabía que venía de una elección, de un límite sano, y porque, por primera vez, no estaba sola de verdad. Tenía a Marta, tenía al grupo, tenía a mí. Y entonces, cuando creí que todo seguiría igual, sucedió algo que no esperaba. Pasaron unas semanas después de aquella llamada con Ernesto. El silencio seguía. No hubo disculpas, ni mensajes, ni explicaciones. Yo me mantenía firme, pero en el fondo, una parte de mí todavía se preguntaba si había hecho lo correcto. No por dudar de mi decisión, sino porque el amor de madre es un hilo difícil de cortar, por más nudos que tenga. Fue una tarde de domingo cuando sucedió lo inesperado. Estaba en el patio, regando mis plantas, mi pequeño jardín de macetas, mi refugio verde, cuando escuché que tocaban la puerta. No esperaba a nadie. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir, pensando que tal vez era doña Marta o alguna vecina. Pero no, era un joven alto, flaco, con una mochila colgando del hombro y unos ojos que me resultaron extrañamente familiares. —¿Usted es Mercedes? —preguntó con voz suave. —Sí. ¿Quién eres tú? —Soy Diego, el hijo de Patricia. Me quedé helada. Diego, mi nieto, el que apenas había visto una vez, cuando era bebé. Ahora tenía unos 17 años. Alto, serio, pero con algo de ternura en la mirada. —¿Puedo pasar? —preguntó. —Claro, hijo. —Claro que sí. Entró con timidez, mirando todo con curiosidad. Le ofrecí café, pan dulce. Se sentó en la mesa, en esa misma silla que por años había estado vacía. Por un momento no supe qué decir. Me latía el corazón como si tuviera 15 años. Hasta que él habló. —Abuela, yo sé que mi mamá no viene a verla, que mis tíos tampoco, y no quiero meterme en cosas de ellos, pero yo quería conocerla. Lo miré sorprendida. —¿Y por qué ahora, hijo? —Porque el otro día encontré unas cartas en la casa. Estaban en una caja vieja. Eran de usted, para mi mamá. Algunas tenían dibujos, otras recetas, hasta una carta del Día de las Madres que nunca le entregó. Las leí todas. Sentí que se me humedecían los ojos. Esas cartas eran las que yo le había escrito a Patricia cuando se fue con su pareja. Nunca supe si las leyó. Al parecer, no. Y me dio curiosidad, siguió Diego, porque usted hablaba con tanto amor que no entendía por qué nadie le hablaba. Así que le pregunté a mi mamá. Al principio no quería decir nada, solo dijo que usted era complicada, pero luego entendí que lo que pasó no era por algo que usted hizo, sino por lo que ellos no supieron valorar. No supe qué decir. Lo miré con ternura, con dolor, con una mezcla de orgullo y tristeza. No vengo a juzgarlos, dijo él. Solo quería conocerla. Saber quién es la mujer que crió sola a 3 personas y que todavía tiene flores en su jardín. ¿Tú también quieres pan?, le pregunté para romper la emoción. Sí, abuela, y más café, si se puede. Nos quedamos hablando por horas. Me preguntó sobre mi vida, sobre mi juventud, sobre su mamá cuando era niña. Le conté todo, sin rencor, con verdad, pero con amor. Le mostré fotos viejas, las cartas que guardaba, los dibujos de sus tíos. Se reía, se emocionaba. Me escuchaba como nadie lo había hecho en años. Antes de irse, me abrazó. Un abrazo largo, sincero, apretado, de esos que curan. Voy a venir más seguido, me dijo. Si usted quiere. Claro que sí, hijo. Esta casa siempre será tuya. Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella y lloré. Pero no de tristeza, de alivio, de gratitud, porque la vida, que tantas veces me dio la espalda, por fin me regalaba un rayo de amor, pequeño, inesperado, pero tan valioso. Diego empezó a visitarme cada semana. Me ayudaba con el celular, me enseñaba a usar YouTube, me traía noticias de sus estudios, de sus sueños. Me decía, abuelita, con un cariño que me derretía el alma. Y entonces entendí algo que nunca había visto con claridad.
A veces el amor llega tarde, pero llega, y cuando lo hace, puede sanar años de dolor. Con el paso de los días, mientras Diego seguía viniendo a visitarme, algo dentro de mí empezó a transformarse. No fue una revolución ruidosa, ni un cambio de esos que se notan a simple vista. Fue más bien como una lluvia suave que limpia la tierra después de mucho polvo, una paz silenciosa que se instaló en mi pecho, poco a poco. A veces lo miraba mientras me contaba sobre la escuela, sus amigos, los libros que leía, y pensaba en mis propios hijos a su edad, en cómo soñaba con verlos así, cercanos, amorosos, interesados en mí. Nunca lo tuve. Pero ahora, por fin, podía experimentar ese cariño, aunque fuera de una nueva generación. Y eso era más que suficiente. Una tarde, le mostré a Diego el álbum familiar. Pasamos horas viéndolo. Le conté anécdotas de cuando su mamá era niña, de las travesuras de Luisito, de cómo Ernesto se comía a escondidas el dulce de leche. Reíamos juntos. Pero en un momento, él se puso serio. «Abuela, ¿usted guarda rencor?» Me tomó por sorpresa. Pensé un momento antes de responder. «No, hijo, no guardo rencor». Me dolió, sí, me sigue doliendo a veces. Pero el rencor es una carga muy pesada, y ya he cargado demasiado en esta vida. Aprendí que hay cosas que no se pueden forzar. El amor es una de ellas. Él asintió, como si entendiera algo muy profundo. En mis noches de soledad, que ahora ya no eran tantas, me puse a pensar en todo lo vivido, en cómo me anulé por años, pensando que eso era amar, en cómo creí que mi valor dependía de lo que hacía por otros. Y entendí que había vivido engañada por una idea equivocada del amor. El amor verdadero no humilla, no se olvida, no desaparece cuando ya no eres útil. Y aunque yo lo di con todo el corazón, lo hice esperando que me devolvieran al menos una parte. Eso fue un error, porque uno no debe dar esperando recibir, pero tampoco debe aceptar migajas disfrazadas de cariño. Aprendí que está bien decir no, que está bien poner límites, que no me hacía mala madre negarme a seguir siendo usada. Al contrario, me hacía humana, me hacía mujer, me hacía digna. Y también aprendí que el amor puede venir de donde menos lo esperas, que una nieto puede hacer lo que 3 hijos no hicieron nunca: escuchar, abrazar, mirar con ternura, que la sangre no es lo único que une y que los actos hablan más que los lazos. Con Diego empecé a reconstruir no solo mi vínculo con mi familia, sino también mi relación conmigo misma. Me animé a escribir mis memorias. Comencé a cocinar por gusto, no por obligación, a bordar sin prisa, a salir al parque, a hablar con otras señoras, a reír más. Descubrí que aún podía hacer nuevas amigas, aprender cosas nuevas, vivir momentos felices. Y sobre todo, me perdoné. Me perdoné por haberme perdido, por haber callado tanto, por haberme olvidado, porque el camino del amor propio también empieza con un perdón. Hoy sé que no fui una madre perfecta, pero fui una madre real, entregada, presente, amorosa. Hice lo que pude con lo que tenía, y eso basta. No necesito más. Y si mis hijos algún día regresan, aquí estaré. No con reproches, sino con la calma de quien ya no espera, pero tampoco cierra la puerta. Porque aunque ya no vivo para ellos, no les deseo mal. Solo deseo vivir lo que me queda con serenidad, con verdad, con amor, aunque sea el mío. Hoy, mientras te cuento esta historia desde mi cocina, esa misma donde por años preparé desayunos que nadie agradeció, donde lloré en silencio y donde ahora hiervo café para mí y para Diego, siento que mi vida, por fin, se ha reconciliado consigo misma. Ya no espero que mis hijos me llamen, no los odio, no les deseo mal, pero tampoco me desvivo más por ellos. Entendí que una madre puede amar sin anularse, que ser abuela no significa estar siempre disponible, que ser sirvienta no fue mi identidad, sino solo un trabajo, y que, ante todo, soy Mercedes, una mujer que sobrevivió a la indiferencia con ternura,
He aprendido a disfrutar lo pequeño, un café caliente en la mañana, el sol que entra por la ventana, las conversaciones con Diego, la risa compartida con Marta, la satisfacción de coser una servilleta bonita. Esas cosas que antes pasaban desapercibidas porque vivía pendiente de los demás, ahora son mis regalos diarios. A veces, cuando camino por el parque, veo a madres jóvenes con sus hijos pequeños. Me detengo a observarlas y en sus gestos reconozco a la que fui. Me dan ganas de decirles, ámense a ustedes también, no se olviden de su nombre. Pero me callo. Cada quien hace su camino. Solo espero que ellas no tengan que esperar a los 74 para descubrir lo que valen. Con Diego he construido un vínculo limpio, nuevo. No arrastra el peso del pasado. Me escucha, me respeta, me cuida sin que yo se lo pida. Me ha devuelto una parte de la vida que yo creía perdida. A veces me llama abuela consentida. Y yo, con el corazón tonto de alegría, me dejo querer. Porque sí, aunque llegue tarde, el amor todavía se siente dulce. A mis hijos, si algún día ven esto, si algún día recuerdan que aquí está su madre, les digo, estoy bien, estoy en paz, no guardo rencor. Solo deseo que algún día puedan mirar atrás y entender todo lo que significó mi presencia en sus vidas, no para que se sientan culpables, sino para que valoren lo que quizá aún tengan con otras personas. Y a ti, que me escuchaste hasta el final, gracias. Gracias por prestarme tus oídos y tu corazón. Tal vez mi historia se parezca un poco a la tuya. Tal vez no. Pero si te dejó algo, si te hizo pensar, si te abrazó aunque sea con palabras, entonces ya no me siento sola. Porque hoy, por fin, puedo decirlo con orgullo. Fui madre, fui abuela, fui sirvienta, pero ahora soy Mercedes y me amo.